Buenos días, estimados señoras y señores, miembros de las comunidades que nos acompañan el día de hoy. Les hablamos desde el Hospital Nacional de Geriatría. Mi nombre es Janet Martínez Muñoz. Voy a compartir con ustedes algunos elementos importantes relacionados con la conmemoración del Día Internacional de la Violencia Intrafamiliar contra la mujer. El énfasis de hoy lo vamos a hacer en relación a la persona adulta mayor, mujer, que atendemos en el Hospital Nacional de Geriatría. ¿Por qué se celebra el Día Internacional contra la Violencia? No es una celebración, vamos a partir de esto, no hay nada que celebrar porque lo que hacemos es recordar, reflexionar y analizar la importancia de la eliminación de la violencia contra la mujer, y la mujer adulta mayor ha sido a lo largo de muchos años la víctima de las diferentes formas de violencia. La ONU ha pedido a lo largo de los años a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia en cuanto a la importancia de eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Socialmente se ha ido planteando que la mujer debe mejorar, debe participar, debe accesar a todos los derechos de protección de la vida y la calidad humana. Sin embargo, esta fecha se hace alusiva a conmemorar y a recordar porque hace muchos años, el 25 de noviembre de 1960, 3 mujeres hermanas, llamadas las hermanas Mirambal, fueron unas activistas políticas que luchaban por los derechos en la República Dominicana y fueron brutalmente asesinadas. Es una forma de honrar la memoria de estas mujeres y recordar que todas las mujeres, independientemente de la edad que tengamos, somos sujetos de derecho y tenemos derecho, por tanto, a una vida sin violencia. Desde ese punto de vista, todo acto que tenga que ver con el daño o el sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer significa violencia intrafamiliar. En eso, parte de los elementos que reafirman la existencia de la violencia intrafamiliar es que hay coacción, privación de libertad, y se producen tanto en la vía pública como en la vida privada. A lo largo de los años, la violencia intrafamiliar pertenecía al escenario privado y en los últimos años nuestras mujeres han sido reconocidas y validadas como sujetas de derecho y por tanto pasa a un escenario más claro la importancia de evidenciar, abordar e intervenir en la violencia intrafamiliar. Para el caso específico de las personas adultas mayores, mujeres, la violencia intrafamiliar significa la pérdida de sus derechos, reafirmando que ese dolor que vivencian es un dolor más allá de lo físico, lo psicológico, la pérdida de recursos, porque es un dolor del alma. ¿Por qué decimos que es del alma? Porque sucede que quienes están violentando sus derechos, quienes las están maltratando física, psicológica o patrimonialmente, son sus propios familiares. ¿Qué encontramos alrededor de estos elementos en las mujeres adultas mayores? Escenarios de alta complejidad, de alta disminución de sus derechos, temor a enfrentar procesos de denuncia, y como podemos ver en esa pequeña fotografía, se evidencia una adulta mayor aislada. Veamos algunos elementos de ese perfil habitual de la víctima adulta mayor. En la violencia intrafamiliar, eso que sucede en la casa, en el domicilio, con hijos, familiares u otros, suele ser la mujer mayor de 75 años, algunas con dependencia en actividades de la vida diaria, las básicas,
de baño, alimentación, vestido, necesidades de cuidado, en situación de aislamiento social, ha tenido una historia de maltrato de pareja a lo largo de muchos años y continúa un ciclo durante el ciclo de la adultez, como persona adulta mayor. Y esos ciclos continúan o le dan continuidad los hijos, los nietos, los sobrinos, y están marcados o permeados con la presencia de cambio de roles. ¿Qué significa cambio de roles? Que los hijos asumen el rol y el control como si fueran la mamá de esa persona adulta mayor, como si fueran quienes controlan y dominan la vida de la persona adulta mayor, no le permiten tomar decisiones de cosas desde las más simples a las más complejas. De las más simples, desde qué ropa ponerse, de qué querer comer, a la más compleja, cómo sería la administración y uso de sus recursos económicos, de la pensión RNC, del régimen no contributivo, que es de 82.000 colones, a una pensión de mucho mayor cantidad, que puede ser una IBM que alcanza la pensión básica unos 120.000 colones, o hay pensiones que son más grandes, como de 400.000 colones, 800.000 colones, y son maestras pensionadas, por ejemplo. En muchas ocasiones eso genera que la mujer adulta mayor se vuelva dependiente económicamente y emocional del agresor. Esa figura que, como veníamos señalando, es una persona cercana, es alguien del medio de confianza. El agresor tiende a ser un familiar, hijo, nieto, sobrino o su pareja. Siempre se evidencia una mayor presión familiar y social porque la persona adulta mayor no hable, no señale las situaciones de violencia que está enfrentando, y eso la hace sentirse obligada a mantenerse en el medio familiar. Familiar o comunal, para no hablar de la situación. Por tanto, viven en un ambiente relacional de rechazo, de aversión, de desprecio, de desarraigo. Eso que muchas veces escuchamos, que hay una actitud de las figuras masculinas de ser misógino, está relacionado con el rechazo y a invisibilizar a la mujer en cualquier edad, pero conforme avanzamos en edad, a mayor edad, mayor rechazo a la figura femenina. Y muchas de nuestras adultas mayores son invisibilizadas en ese sentido. Desde ese contexto que venimos hablando, el perfil de las personas víctimas de maltrato, las mujeres adultas mayores vivencian diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Hemos venido señalando el físico, el psicológico, el patrimonial y el sexual. Y le añadimos otros que pertenecen a la negligencia o el abandono, que complejizan las condiciones y calidad de vida de la persona adulta mayor. Si bien es conocido que en el escenario del maltrato en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de cualquiera de estas formas que estamos señalando, maltrato. Principalmente se destacan el abuso sexual y físico, permeado por elementos de abuso psicológico. Si lo han vivido a lo largo de los años, para el caso de las mujeres adultas mayores, hemos venido evidenciando en los casos que atendemos en el Hospital Nacional de Geriatría que el maltrato psicológico es uno de los que más vivencian, y 6 de cada 10 adultas mayores que atendemos tienen factores de riesgo de maltrato psicológico o viven maltrato psicológico. Y eso es una situación muy grave. ¿Qué sucede? Que nuestra población adulta mayor ronda los 560.000 personas adultas mayores. El 52% de la población adulta mayor del país lo constituyen mujeres adultas mayores.
Y eso significa que ellas han vivenciado algún evento de violencia, si nos ponemos a caracterizar ese escenario. Y al haber vivenciado situaciones de violencia, mantienen conocimiento de lo que significa. Pero muchas de ellas, un grupo importante, no han logrado romper el ciclo del maltrato en el escenario domiciliario. Y ese tipo de violencia contra la mujer adulta mayor genera o es una causa muchas veces de incapacidad o muerte asociado a situaciones de negligencia. Entonces estamos ante una situación social y un fenómeno de salud pública importante de entender, comprender y reflexionar en este momento. No es un asunto en el que nos vamos a basar únicamente para conmemorar, para decir que existe. No, vamos a reflexionar, vamos a revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que hemos hecho como país para visibilizar los derechos de las mujeres, para no invisibilizar a esa mujer adulta mayor que muchas veces en los diferentes escenarios públicos, sociales y políticos no están tomadas en cuenta como una población importante de atender en materia de violencia intrafamiliar. Sigue siendo uno como mujer a lo largo de los años, independientemente de la edad, pero con mayor razón, siendo adulta mayor, sujeto de derecho y acceso a derechos y a calidad de vida y una vida sin violencia. ¿Por qué es importante retomar estos elementos? Porque la violencia intrafamiliar, esa que sucede en un lugar de confianza, reaparece y tiene un impacto en la salud. No es algo nada más que se dio un evento particular, no, marca la vida de esa mujer y exacerba condiciones y calidad de vida, deteriora esas condiciones. Veamos algunos ejemplos. A nivel físico, se evidencia la aparición de problemas óseos, problemas digestivos, dolores crónicos, las presiones arteriales se descompensan y muchos tienen problemas hasta a nivel del corazón. Entonces, si ese es en el área física, veamos qué pasa en el área psicológica. Se identifican situaciones de mayores niveles de depresión y ansiedad, afecta su identidad, afecta cómo me veo yo, cuál es mi autoconcepto a lo largo de la vida y esa reflexión que yo hago a partir de los 60, 65 años, de qué he hecho, cómo he vivido y qué he dejado de hacer, hace que tenga un pobre autoconcepto de mi vida como víctima de violencia y cómo esa condición emocional afecta cuánto me valoro yo como persona, como mujer, y manifieste una pobre autoestima. Sienta incluso el deseo de no quererme, deseo de no sentirme indispensable y útil para la vida. Hay factores evidentes en ese impacto que son de riesgo de muerte. Evidencia negligencia en el cuidado, disminuye la capacidad y el potencial de autocuidado en esa mujer adulta mayor que vivencia un ciclo de violencia doméstica o que ha vivido a lo largo de muchos años violencia doméstica. Hay ausencia de satisfacción de necesidades, nunca es la prioridad son otros, porque a lo largo de la construcción social de los patrones de crianza, la mujer fue construida para servir a otros. Yo lo hago como muy popular, para servir para otros, ¿verdad? Pero eso significa que es la mamá de alguien, es la abuela de alguien, es la tita de alguien, pero no es María, no es Cecilia, no es Roxana, no es ella en sí misma. Ella nunca se ha puesto de primero. Y muchas veces en ese escenario, nuestras adultas mayores fallecen y esos agresores tienden, no todos, a aparecer en el escenario como homicidas de las personas adultas mayores. Algunos ejemplos
años los hemos vivenciado. Una adulta mayor en Liberia que fue víctima de un agresor que la desnuda, la abusa sexualmente y la mata. Otra fue el intento de homicidio en Guadalupe de otra adulta mayor, donde esta adulta mayor es apuñalada varias veces por su hijo con problemas de salud mental. Y quiero decirles aquí que nada justifica el maltrato ni la violencia doméstica hacia la mujer adulta mayor y hacia ninguna persona adulta mayor. Nada. Nada justifica que haya eventos de maltrato, de agresión o de violencia doméstica contra las personas adultas mayores. Recordemos que cada una de las personas adultas mayores somos sujetos de derecho y tenemos derecho a vida con calidad y con condiciones en un contexto que me permita vivir satisfactoriamente el tiempo que yo vaya a vivir. ¿Qué pasa en ese escenario? En ese escenario donde se hace un balance de cómo ha sido esa historia de las mujeres adultas mayores víctimas de violencia, cuando ellas se miran a sí mismas, cuando ellas hacen esa revisión interna que llamamos introspección. Algunas de las que hemos logrado entrevistar como casos y como mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, si miran hacia atrás, se sentían bien como heroínas, porque lograron defender o sobrevivir en un escenario complejo con sus parejas para salvaguardar a sus hijos, por las situaciones que habían aguantado, aunque se sentían defraudadas porque no habían logrado cumplir algunas tareas o algunos proyectos de vida que quisieron hacer y no pudieron asumir. En ese balance esa es la percepción del pasado y la percepción del presente, cómo se están sintiendo en este momento, evidencian un dolor profundo por el sacrificio realizado en el pasado, sobre todo con sus hijos para protegerlos. Pero no hay recompensa. Poca o nula recompensa evidencian porque no hay apoyo social y emocional por sus hijos. Recuerda que habíamos hablado en aquel perfil de que los hijos, sobrinos y familiares más cercanos son sus agresores. Entonces eso las hace revisar y reafirmar que en realidad mucho de ese esfuerzo y sacrificio, entre comillas, que ellas están o realizaron en el pasado, en el presente no tiene una retribución. Igualmente, su identidad se veía proyectada con miedos hacia el futuro. Miedo o desesperanza en el futuro, porque no se visualizan como personas con derecho a salir de un ciclo de violencia, que eso es muy grave. ¿Qué las limita entonces para denunciar o para salir de ese ciclo de violencia, para romper lo que llamamos el silencio? Continúa el deseo de proteger a la familia y sobre todo a los hijos. Esa visión de que pobrecitos mis muchachos, ¿cómo yo voy a hablar de mis hijos? ¿Cómo voy a decir que me tratan mal? Ahorita se le pasa. Ellas mantienen la esperanza de que el agresor cambie. Hay un sentimiento de autoculpa y resignación, perdón. Esa autoculpa es que qué cosas, y ustedes quizás han oído o han expresado si nos están escuchando, personas adultas mayores, y espero que sí, porque eso es muy importante. La autoculpa es decir, ¿qué no hice bien? ¿Qué habré hecho yo para que me salgan los hijos así? ¿Cómo no les ayudé más? Yo creo que todavía hay que ayudarle. Muchas adultas mayores sigue siendo la mamá que ve en sus hijos, que ya son adultos, a los chiquitos que cree que no supo criar, que cree que les quedó debiendo en la crianza. Y otra es la resignación. Bueno, ya yo estoy aquí, esto me tocó vivirlo, no puedo salir de
de esta situación, será porque así me tocó. El sentimiento de estar desprotegidas y ser dependientes económicamente es una gran limitación. Sentir de que si hablan sobre la violencia y quién las maltrata es una forma de afectar a su familia. Es una forma de traicionar los principios posiblemente religiosos o espirituales con los que establecieron sus familias a lo largo de los años. El sentimiento de desesperanza de que hay un futuro incierto, de que esto nunca va a terminar y para qué voy a hablar. Lo que veníamos conversando, el secreto, el secretismo, esa idea común entre todas las edades de las mujeres, que aquello que ocurre en la familia no debe sobrepasar la esfera familiar. Ese culto a la familia es el que está limitando a que nuestras mujeres adultas mayores logren sacar a la luz lo que están viviendo y cuánto les está afectando en sus condiciones y calidad de vida. Eso nos lleva a otro escenario, ¿verdad? Esta reflexión y este análisis de conmemorar el día 25 de noviembre como el Día contra la Violencia hacia la mujer, pero hacemos énfasis, como señalé al inicio, de esa protección de los derechos de la mujer adulta mayor, que en los casos que atendemos representa un mayor porcentaje. 6 de cada 10 adultas mayores es víctima de violencia intrafamiliar y es una persona de confianza, es una persona del escenario familiar, alguien conocido que está afectando su condición emocional, física, psicológica, patrimonial y en muchos casos son los que menos vemos porque no salen a la luz sexual. Eso retoma la importancia de que debe haber una atención integral por parte de las organizaciones. Para eso, de salud, las organizaciones de salud, las organizaciones creadas para la protección de sus derechos, los gobiernos locales, el Estado como tal tiene un rol fundamental con la generación de políticas de apoyo, pero en el escenario de atención en salud, los y las profesionales debemos desvestirnos de esos mitos y estereotipos alrededor de lo que percibimos y pensamos que es el maltrato, que es la violencia intrafamiliar. Esa visión tradicionalista que las mujeres no salen del maltrato porque no quieren y que las adultas mayores ya han vivido así porque quieren y no vale la pena. Eso es un mito, un estereotipo, porque hay muchas acciones que realizar. Hay tarea pendiente por parte de nosotros como profesionales de salud. Tenemos que trabajar esas barreras que impiden a la mujer adulta mayor hacer uso de nuestros servicios para hablar, ofrecerle ese espacio de confianza para hablarnos, para entenderlas, ubicarnos en sus zapatos para validar sus emociones y sus sentimientos. Hacer esa visión de mundo que cambie, darles una esperanza de que las cosas se pueden modificar. La adulta mayor no puede ni debe seguirse viendo como una persona que está siendo abusada y que no tiene derechos. La persona adulta mayor debe ser vista desde un punto de vista con los profesionales como la persona sujeto de derecho. La salud es integral, más allá de ver la parte que cada uno nos corresponde. Verlo como un ser integral implica que actuemos de manera conjunta y articulada, entendiendo que es una persona sujeto de derechos. Revisar con esa persona, con esa mujer adulta mayor, el estigma y la vergüenza a renunciar a ser víctima, a renunciar a vivir en un entorno de violencia.
de desvestirla de ese temor que siente de sentirse sola, de sentirse aislada socialmente, porque si hablo, no le creen muchas veces a las mujeres jóvenes, mucho menos a mí me van a creer. Y eso es una tarea pendiente de nosotros, los profesionales que trabajamos en salud, de atender y entender diariamente en los servicios de salud. Esa es una tarea fundamental para validarlas y defender sus derechos. Entre esos ejes de la atención es importante entonces validar las necesidades de las mujeres adultas mayores en los diferentes escenarios de salud, social, políticos, de la definición de estrategias de atención en los gobiernos locales, porque deben proteger a esas mujeres que han generado el desarrollo de sus comunidades. Esto incluye a los hombres adultos mayores que son víctimas, pero el día de hoy estamos reafirmando esa reflexión alrededor de la mujer adulta mayor. El personal profesional y técnico debe estar sensibilizado con el colectivo, con las personas adultas mayores. No podemos atender a una persona adulta mayor si no tenemos esa identidad, si no nos identificamos con la población, porque la tarea se nos va a dificultar y la vamos a hacer incompleta. Incompleta significa que muchas veces oímos, pero no escuchamos. Vemos, pero no entendemos. Y dejamos de defender derechos porque no asumimos la responsabilidad de hacer la tarea. Debemos ofrecer grupos de ayuda para esas mujeres, servicios de asesoramiento como cotidianamente damos en este hospital, atención social, terapéutica, individual, para fortalecer la autoestima y empoderar de sus derechos, donde la escucha activa, retomamos la escucha activa, la empatía y la atención especializada son fundamentales. Y es una atención integral donde todos los profesionales participamos activamente identificados. Esos profesionales somos enfermeras, trabajadoras sociales, geriatras, psicólogos, asesores legales, que estamos inmersos en la atención en salud. Debemos fortalecer las campañas de prevención porque hay una deuda histórica en campañas de prevención contra la violencia a la persona adulta mayor y si se es mujer, con mucha más razón. En muchas políticas no está visibilizada la mujer adulta mayor como una mujer sujeta de derechos de la prevención del maltrato o la violencia intrafamiliar, que estamos claros que todas las mujeres merecemos una vida sin maltrato, pero no debemos polarizarnos, debemos entender que somos todas las mujeres, incluye a todos los grupos poblacionales. Podemos también, por último, tener claridad que se requiere fortalecer lo que es la investigación para que esta temática clarifique esos escenarios donde debemos actuar, clarificando y validando y dar a conocer la realidad de las mujeres adultas mayores en nuestro país. Y para eso requerimos que todos estemos comprometidos con la atención de la mujer. En conclusión, ¿qué podemos hacer? En este contexto de pandemia, obviamente, se ha exacerbado los ciclos de violencia contra las mujeres adultas mayores y las niñas, que son quienes están más expuestas porque están en el escenario domiciliar con la mayoría de los familiares, porque la dinámica ha hecho que se desarrollen más actividades laborales en el escenario domiciliar, o muchas personas han quedado sin trabajo y están albergados en las casas de nuestras adultas mayores para satisfacer necesidades, y las relaciones y vínculos establecidos no han sido los más adecuados y tienen historias de vidas conflictivas que se han
exacerbado o se han alterado con un proceso de mayor tiempo de convivencia. Entonces, a partir de eso, debemos reafirmar y validar las necesidades de la mujer adulta mayor, brindarle apoyo socioafectivo, estar atento. La familia realmente debe constituirse en ese muro de contención para romper y eliminar factores de riesgo de violencia en el escenario familiar, identificar quién es el agresor, quién es el que está maltratando a la mamá, a la abuela, a la tía, a la vecina adulta mayor, y tener claro que podemos consultar servicios de apoyo cercanos como centros de salud con trabajadoras sociales, cuando voy a la cita médica con el profesional en salud, hablarlo, solicitar apoyo o en la línea 911 o acudir a las instancias judiciales a solicitar esa asesoría para romper situaciones del ciclo de violencia que vivencia una persona adulta mayor. Aunque todas las mujeres en todas las partes del mundo pueden sufrir violencia de género, como señalamos, las niñas y las mujeres de mayor edad son particularmente las más vulnerables porque están en desventaja. A nuestra población adulta mayor es a la que menos se les cree a las mujeres que vivencian violencia en diferentes escenarios. La violencia contra la mujer, por tanto, sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad y el desarrollo y la paz en nuestro país, y debemos comprometernos con alcanzar esos procesos de igualdad a los que se deben integrar nuestras mujeres adultas mayores. Y todos somos responsables de reafirmar el respeto de los derechos humanos de las mujeres adultas mayores, estemos donde estemos, como funcionarios de salud y como ciudadanos responsables. Les agradezco mucho haberme escuchado. Si tienen consultas o preguntas, con mucho gusto estoy para servirles. Muchas gracias.